Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso a través de Casa del Rey, una familia con propósito. Les saludamos desde la ciudad de Cancún y los invitamos, si ustedes nos están viendo en Cancún, en Playa del Carmen, a que nos acompañen a los diferentes servicios que tenemos todas las semanas. Tenemos los viernes reuniones de matrimonios, charlas muy interesantes donde usted y su familia pueden unirse con nosotros, venir, conocer, platicar, comentarnos y sobre todo aprender. ¿Dónde es esto? Los viernes a las 7:30 de la noche en Cancún, en la calle Anona, entrando por la avenida Cobá. Es muy fácil de llegar. En nuestra página de Facebook, ahí está la ubicación y no hay ningún problema. Y mire, los domingos le esperamos en Tocal Business Center a partir de las 10 de la mañana a nuestro servicio que tenemos semana a semana. De verdad, usted tiene que darse la oportunidad de vivir esta experiencia, de estar en contacto con Dios, de aprender y bueno, sobre todo de tener esta gran oportunidad. Domingos, 10 de la mañana en Tocal Business Center, en la avenida Yaxchilán, junto a Costco. Nos puede usted también enviar un mensaje de texto, una llamada, un WhatsApp, como usted se quiera comunicar. Le voy a dar el teléfono 99 83 21 68 05, 99 83 21 68 05, y ahí le atenderemos puntualmente. Doctor Gadi Gabriel, se quedó muy buena la conversación antes de irnos a la pausa. Sí, mira que hasta cojincito agarré aquí, yo ya me puse cómodo, ¿verdad? Porque esto está muy bien. Platicábamos acerca del tema de que, bueno, que si Dios es tan bueno, si Dios es amor, ¿por qué se permiten tantas cosas en el mundo? ¿Por qué hablábamos de por qué vemos tantas injusticias, tanta desigualdad? Y nos quedamos ahí en el tintero con una pregunta, por ejemplo, hablando de los niños. ¿Por qué vemos niños que nacen en medio de la guerra o en enfermedades, o los vemos en hospitales o abandonados? Si Dios es tan bueno, ¿por qué se permite eso? Mira, primero hay que ver una diferencia entre la vida y la muerte. Uh-huh. La vida, dijo el Señor Jesucristo, yo soy la vida. Y si tú puedes ver, el cosmos está lleno de vida. La vida es lo máximo, la vida es Dios, y todo lo que está cerca de Dios vive. Uh-huh. Y vive en orden, vive en gloria, vive en plenitud. La muerte es lo contrario a la vida en este sentido. La muerte es desorden, la muerte es tristeza. Es enfermedad. La muerte es enfermedad, porque la enfermedad es una distorsión, es una maldición. Entonces, cuando la gente decide vivir lejos de Dios, fuera de Dios, empieza a vivir también y a experimentar también las distorsiones de los efectos de las distorsiones de vivir o de existir fuera de Dios. Fuera de Dios todo entra en desorden. Ahorita tenemos una promesa que Dios está cumpliendo, que al estar aquí y al tener esta existencia, esta vida, tenemos la oportunidad de allegarnos a Dios, de aceptar, de reconocer a Dios y tener la vida y regresar el orden a nuestra existencia, a nuestra vida. Pero quienes no han querido, por siglos y siglos y siglos, han preferido su vida natural, han preferido sus propias decisiones, no han reconocido a Dios, han preferido vivir lejos de Dios. Todas estas generaciones que han pasado a través de los siglos han distorsionado la vida, y han distorsionado no solamente la vida espiritual, sino también la vida física. Y es por eso que nosotros hoy en día podemos ver tantas cosas que no nos gustaría verlas, como tú decías, niños en medio de la guerra, niños abandonados, niños con malformaciones genéticas, vemos gente que pudiésemos decir que es gente buena y que está sufriendo consecuencias de gente mala, y es un caos. El mundo sin Dios es un caos, y a través de los siglos se ha ido distorsionando más, se ha ido profundizando más en la oscuridad y en la consecuencia de no vivir con Dios. Por eso el Señor Jesucristo
profetizó y dijo que al final de los tiempos las cosas serían más malvadas y más perversas. ¿Por qué? Porque en el transcurso de las generaciones el desorden se está haciendo más desordenado todavía, las consecuencias de la muerte están siendo más palpables todavía, y es por eso que el Señor Jesucristo dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas son las consecuencias que nos narra la Entonces Escritura. es una consecuencia generacional, digamos. O sea, Existencial. es una consecuencia de las decisiones tomadas de las generaciones anteriores de estos niños. Desde Adán y Eva. ¿no? Y que hoy se está reflejando, ¿no? Ese alejamiento de Dios se Totalmente. refleja y se va reflejando a través de una generación a otra. Por eso es que antes, si tú lo recuerdas, había asesinatos con pistola o con cuchillo o un palazo, ¿no? Lo que sea. Hoy nos estamos dando cuenta de que hay masacre, de que hay tortura, de que los matan y los exhiben en pedacitos. O sea, ¿por qué? Porque la maldad se ha incrementado, porque el deseo de venganza, el odio, la amargura ha ido creciendo más y más y más. Y entonces el pleito entre un gremio y otro es cada vez más aterrador, es cada vez más profundo, es cada vez más perverso, más malvado, y por eso es que nosotros vemos hoy en día consecuencias tan tremendas, que no tienen nada que ver con Dios, que esa gente decidió vivir sin Dios, decidió apartado totalmente de Dios, y están viviendo las consecuencias de eso. Ahora, la esperanza que tenemos hoy en día es que Dios sigue dándonos la oportunidad de señalar la cruz de Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna, dice la Escritura, y ya no viva estas consecuencias y pueda romper la maldición generacional para su familia y sus hijos y los hijos de sus hijos. Así es. Bueno, pues vamos a otra pregunta. Es que todos estos temas, híjole, se ponen muy, muy interesantes y podríamos profundizar y profundizar, pero bueno, no es la idea. La idea es dar a conocer a las respuestas, a las preguntas que ustedes nos han hecho. Dice, ¿por qué Jesús, fíjate, esta pregunta está muy interesante, ¿por qué Jesús tuvo que experimentar tanto sufrimiento? Bueno, esa pregunta, y yo quiero mencionarle a nuestro auditorio que no estudiamos preguntas, que no preparamos respuestas, que no nos estamos sacando de la manga tampoco. No traemos acordeón. No traemos acordeón tampoco, sino que estamos dejando que esto se vaya de manera natural. Y déjame decirte que esta pregunta que tú me estás haciendo, que el auditorio la ha hecho, está muy ligada al tema. A la pregunta anterior. Entonces, yo quisiera que la volvieras a preguntar para que se pudiese conectar muy bien con lo anterior. Decía, ¿por qué Jesús tuvo que experimentar tanto sufrimiento? Ok. Hablábamos de la consecuencia de la muerte. Y hablábamos de que el hombre que peca, dice la Escritura, que el pecado trae como consecuencia la muerte. Ahora, la gente piensa que la muerte es el deceso del cuerpo. Es el morirse. Es el morirse. No, esa no es la muerte. Ese es, valga la repetición, ese es el deceso del cuerpo. Ese es dejar de que el corazón palpite y tu cuerpo físico dejó de funcionar, ¿verdad? Y después se echa a perder y al suelo y se acabó. Se hace ceniza o tierra. No, la muerte es la separación del hombre con Dios. Esa es la muerte. Porque regresamos a lo mismo. En Dios hay vida y la plenitud del hombre está junto a Dios. La muerte está en la separación de Dios. ¿Por qué? Porque vive o existe más bien sin Dios, sin vida, sin salud, sin plenitud, en desgracia, en desorden. Ahora bien, el hombre estaba en esa condición y Dios no hace nada por capricho. Diga, voy a salvar al hombre y ya voy a hacer, ya decido que el hombre sea salvo. No, él sabía que el hombre había fallado y la consecuencia de su fallo era la muerte, era el dolor, era la angustia, era todas estas cosas. Y él dijo, voy a enviar a mi hijo
para que Él sufra todas estas cosas con una muerte así tan dolorosa, para que todo aquel que merecía la muerte, al ver que Jesús está pagando por él esa consecuencia de muerte, tenga vida y entonces haya una reconciliación con Dios. Y es ahí donde estriba la salvación de la humanidad. Cristo sufrió todas estas cosas como consecuencia del pago del error del hombre y fue a la cruz y pagó una muerte cruel en la cruz, murió como un maldito, dice la Escritura, pero por justicia, porque Dios no hace nada de manera caprichosa, sino que todo en Dios es legal. Y entonces Dios por justicia carga en el Señor Jesucristo la consecuencia de la muerte para darnos vida, para darnos la oportunidad de cortar esa maldición y poder tener el derecho de comunión con Dios. Y el día que venga el deceso del cuerpo, entonces nuestro espíritu, nuestra alma, tenga acceso totalmente a Dios. Muy bien. Bueno, pues les digo que estos temas están muy buenos. Ya tenemos que ir a otra pausa. Ya tan rápido, nada más avanzamos en una pregunta. ¡Qué barbaridad! En una pregunta avanzamos con todo esto. Y bueno, mire, vamos a ir a esta pausa. Hay muchas preguntas que se quedan aún en el tintero. Vamos casi a la mitad de nuestro programa y al volver le prometemos que nos vamos a ir más rapidito, pero ¿a poco no está muy interesante todo esto? Si usted quiere puede compartir este programa y puede compartir esta información a través de nuestras redes en Casa del Rey. Una pausa y volvemos.